Hola a todos, buenas noches. Hoy día estamos junto a Cristian Madalengoitia. Él es un diseñador peruano natural de Trujillo que ha orientado su carrera hacia metodologías alternativas para el trabajo alrededor de la innovación social, cultural y científica. Cristian codirige los proyectos Plural y Pixel, cuyos ejes se centran en el estudio del territorio contemporáneo y precolombino del Perú, con el objetivo de proponer nuevas iniciativas artísticas. Qué interesante tu trabajo, Cristian, bienvenido. Hola, Gracias por estar hoy día con nosotros. buenas noches. Gracias por la invitación, Genaro, Mónica, Romina. Un placer. Te Comienzo. dejamos ahora sí carta abierta para que nos compartas lo que nos has traído, Cristian. Ya. Bueno, voy a empezar mi exposición. En este caso vengo a hablar sobre mi metodología de trabajo en esencia. Yo soy diseñador y también desarrollador web. Nací en Trujillo y vivo actualmente en Trujillo. Radiqué por un tiempo en Lima, pero ahora estoy de vuelta en Trujillo. La presentación se enfoca, como lo mencioné al principio, en las metodologías de mi trabajo y tiene por nombre sistemas metodológicos. Un poco en base a la experiencia de mi carrera, mi profesión como diseñador y mi actual experiencia académica en la ingeniería de sistemas. Mi metodología de trabajo se centra en la investigación de nuevas metodologías de trabajo. Este es un poco un método recursivo que lo llamamos en programación, un método en el cual el mismo método se invoca a sí mismo para resolver el problema. En este caso, por ejemplo, en un lenguaje C a un método llamado factorial de valor integer, en el cual si el número ingresado n es 0 o es 1, va a retornar 1, porque el principio factorial es multiplicar el número por los números que le anteceden. Por ejemplo, si escogemos el número 5, vamos a multiplicarlo por 4, por 3, por 2, por 1 y nos va a dar 120. Eh, y en esa composición del método hay una parte que es la parte esencial donde invoca el mismo método para poder resolverse. En, en un resumen, mi metodología de trabajo, como lo dije al principio, se basa en buscar nuevas metodologías de trabajo porque no soy partidario del trabajo, o sea, no tanto. Me gusta más el ocio. Me identifico como una persona ociosa en el sentido griego del ocio, de buscar el conocimiento humano, de explorar, de simplemente tener a la investigación como una alternativa de trabajo de la cual ya conocemos típicamente, que es la de someterse a un horario laboral o a ciertas normas de conducta. Para mí el ocio es más importante o igual que el trabajo y necesario entre los dos, se complementan por sí mismos. Ese es un poco mi diagrama que puede ilustrar mi metodología. Tengo 5 pasos esenciales que son observar, recopilar, ordenar, osificar y crear. El primer paso es cerrado porque eh, siento que recopilar, ordenar, osificar y crear pueden repetirse. En cualquiera de las 4 etapas puedo volver cuando quiera. Puedo estar en la parte de osificación y puedo volver a la parte de recopilar. O en la misma parte ya de creación, que es la última, y puedo volver a recopilar. Pero no puedo, o en específico en esa metodología puntual, no me permito volver a observar porque siento que caería en un bucle o en una iteración infinita de la cual no sacaría nada o no llegaría a ninguna parte. Entonces, entre observar y recopilar, tengo un puente que lo mantengo abierto, pero en sí la primera etapa está cerrada. Eh, Voy a explicar cada uno de estos procesos metodológicos y como el primero que es observar, le he puesto de título ecosistemas. Un segundo, voy a estar pasando una banda. Eh, para observar un poco, eh, quería ir desde un poco lo global hacia lo personal para describir en qué entorno vivo. Como primer punto,
puedo definir que el ADN de una cultura se basa en el lenguaje. En este caso, eh, yo soy implícito o he nacido en una sociedad aria, que es el sistema occidental, y como lenguaje tenemos la metodología alfabética. Creo que me van a acompañar una banda, pero bueno, normal. Y quería hacer un poco la comparación del sistema occidental versus el sistema oriental, en particular haciendo un énfasis en el chino. Nosotros nos manejamos por un alfabeto, mientras el chino se maneja por un logograma. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos a este objeto, que sería el río, lo que hacemos es en el sistema alfabético, es en base a la observación del río, creamos una palabra, que es río, pero esa palabra es arbitraria, porque pudo ser río o pudo ser este libro, porque no hay algo implícito en el río que me diga o que me dé pistas que sustente la selección de palabras, la selección de letras, perdón, R, I, O. Y luego pasamos a un lenguaje fonético que también es arbitrario, porque parte de una etapa previa que ya ha sido arbitraria. Entonces, el significante en sí es arbitrario y, y todo el conjunto de codificación es arbitrario. Entonces se presta un poco para el caos, se presta para la sospecha, se presta para dudar un poco sobre si eso en verdad es un río. En cambio, en el sistema logográfico, en este caso el chino, son más evidentes en base a lo que observan a su realidad, de lo que lo plasman en su método de comunicación, en ese caso el logo. Estas tres rayas fácilmente pueden describir o pueden graficar un caudal, pueden graficar una catarata y en esencia lo relacionas gráficamente al río y ya tiene una fonética que sería chuan, pero tiene una concordancia, o sea, hay un significante muchísimo más evidente, mientras el significado alfabético tiene una naturaleza arbitraria, el significante chino es evidente. ¿Y qué quiere decir esto? Eso, de alguna manera, incluso hasta en la manera en cómo se escribe el alfabeto, hay cierto orden para que pueda comunicar todo lo que en esencia quiere decir este mensaje codificado en un logo. Y uno de los primeros filósofos del mundo occidental fue el francés Jacques Derrida, que es el padre del deconstructivismo, quien planteó que el lenguaje, tanto el significado fonético como el significado eh, primordial, tienden a esta arbitrariedad, a esta sospecha de cuál es el verdadero significante. Y como paso extra, hace que un ideal, que un significado arbitrario como sería el fonético, subordine al del objeto mismo. Entonces se crea este exceso de espiritualidad que nos lleva a un subjetivismo que nos hace dudar siempre y no nos permite comunicarnos de manera eficiente o de manera directa. Es por eso que he definido un planteamiento de la cultura, en este caso tendría que ser de dos filósofos primordiales, que podrían ser Aristóteles o Confucio, pero como la cultura occidental o el sistema occidental se basa para unas sobreinterpretaciones, no hay como que una persona, un filósofo definido que marque todo el sistema. Lo he hecho en base a Hamlet y a Lao Tse. Y como conclusiones generales es que Hamlet nos ha enseñado o nos ha puesto en la mesa este, este escenario del ser o no ser, mientras mientras en el chino es el siempre estar siendo o el estar, mientras en la cultura occidental de Hamlet tenemos el no repetir la historia. Lao Tse nos dice que repitamos la historia, que nada está inventado, perdón, que todo ya está inventado y que debemos volver en el pasado para volver a recrear. Eso no significa que siempre tengas que volver al pasado, ¿no? Pero
Por ejemplo, Hamlet también y gracias al- a la cultura del psicoanálisis, tenemos esta noción de matar a los padres, de no necesariamente matarlos eh, literalmente, sino como despegarnos por sobre todas las cosas de los padres al tener una edad madura. Mientras que en la cultura occidental siempre se inculca el respeto, el amor hacia los padres. Incluso hay una cultura de mantener a los padres, de retribuirles el esfuerzo que han dado por ti en tus primeras etapas de la vida. Es por eso que yo soy un eh, anti-freudiano, en el sentido en que no estoy en contra del psicoanálisis, pero sí estoy en contra de la investigación muy subjetiva de Freud, que llegó a contaminarnos con conceptos que no son científicos, perdón, con conceptos que no han sido originados de una investigación científica, sino de una investigación subjetiva, como es el complejo de Edipo o similares. Por eso mi tesis siempre es antifreudiano. También el significado del yin y el yang. Eh, tenemos, o casi siempre tenemos, como ya seteados este concepto de que el yin y el yang son un equilibrio entre el bien y el mal, o entre el uno, el cero y el binario. Pero en realidad la cultura occidental nos enseña que el yin mañana puede ser yang y viceversa, sí. Entonces, creo siempre estar en este proceso constante de deconstrucción, de estar atento sobre todo al error. Por ejemplo, quería hacer una, una exploración, no sé si se ve mi cámara no se ve, ¿no? No, no se Ah, ve. No nos está viendo. ahora sí se ve o no. Ahora sí. Ya, quería dejar de presentar, porque ya estuve en la mañana como investigando un poco sobre cómo malograr esta cosa. Y me di cuenta que, por ejemplo, si seteaba ya mi cámara con un prototipo de persona, en este caso sería yo, que tengo hombros, y digamos que atrás tengo un filtro en blur, y empiezo a malograrlo. Por ejemplo, acá ya veo una interacción del primer filtro de los ojos. Se empieza como a poner en duda. No sabe dónde están mis ojos. Eso solo me pasa en Zoom, no me pasa en Meet. Y si ya, por ejemplo, voy acá, se nota que el seteado de los hombros todavía se mantiene. O sea, no identifica a mi cabeza, duda de mis ojos, cree que están en mi nariz y así similar. Y, por ejemplo, me gusta combinar los errores. Este error que descubro acá, me gusta combinarlo, por ejemplo, con otro que armaba cuando Instagram podía editar videos. Entonces, ya tengo dos errores. Y me gusta este estudio de estar atento siempre a la deconstrucción de las cosas y en general esta práctica de estar atento al error porque puedes combinar los errores y puedes encontrar nuevos recursos para crear. Eh, Como segunda parte, o bueno, como parte inicial, voy a hablar un poco de donde yo resido, del entorno donde yo resido, que en este caso es el norte del Perú. Perú es un país pluricultural, está dividido geográficamente, lo cual implica que las culturas sean muy diferentes entre sí, entre costa, sierra y selva. Está dividido por una serie de departamentos, lo cual hace que su sistema político necesite necesariamente una independencia de cada uno de ellos, porque la diferencia demográfica implica una diferencia cultural y también una diferencia política, pero igual lo seguimos manejando como un sistema binario de izquierdas y derechas. Y dentro de esta multiculturalidad encontramos el departamento donde yo vivo, que es La Libertad, que es el único departamento que tiene costa, sierra y selva. Mis papás son de dos extremos. Mi papá es de Chepén y mi mamá es de Santiago de Chuco, en Quirubilca, que es una de las locaciones más altas o la más alta de La Libertad. Entonces, dentro de esta conjunción de un sistema pluricultural y otro mini pluricultural,
puedo obtener una combinación de realidades infinitas que se pueden prestar para una serie de mezclas aleatorias o en orden que, que, que pueden ser múltiples. También me siento heredero de una cultura, en este caso la moche, que según mi criterio es una de las más prósperas en cuanto a temas o detalles como ingeniería. Por ejemplo, tenemos este elemento que es el caballito de Totora, que es un objeto que desafía la ingeniería, desafía la arquitectura, desafía casi todo, se habla de un trabajo ligado muy a la naturaleza, como es una característica principal de los mochicas, que tenían este respeto único por la naturaleza y es un respeto que debería estar intrínseco en todos nosotros, porque los animales nos enseñan que el primer paso para existir es respetar el entorno. Eh, y quería, bueno, hace un tiempo accedí a la biblioteca virtual o fotográfica de un reconocido arqueólogo que tiene una colección vasta de huacos. Y por ejemplo, este huaco es uno de los huacos más comunes que vemos, es uno de los más representativos que siempre nos han enseñado, que lo hemos visto en la secundaria, en la primaria. Ha estado repetido 1000 veces, que es sobre todo sospecho porque tiene la bandera del Perú. Pero, ¿qué pasaría si empezamos a cuestionar estos recursos? Porque ya siempre estamos viendo este tipo de huacos que este, no se nos mete a la cabeza otra opción. No pensamos que posiblemente ellos ya habían logrado o ya habían llegado a esta etapa que podríamos nosotros llamarlo minimalismo. En este caso, este huaco es la ausencia de todo, la ausencia de colores, la forma más simple, pero ha sintetizado el elemento puntual o esencial de toda la cultura precolombina, que es el meandro escalonado. La escalera que vemos es el único elemento y está en el borde de la orejera. Esto desafía a un preconcepto de minimalismo. O también, ¿qué pasa si vemos este tipo de huacos que no están ahí libres para que las personas puedan observarlos? Siempre vemos los típicos huacos, pero no tenemos idea de que existen esos. Este puede ser un huaco dadaísta fácilmente, con una forma súper libre y que rompe con todo lo que estamos acostumbrados a ver, perdón, que estamos acostumbrados a ver en cuestión de huacos. O este huaco que puede ser cubista o fácilmente puede ser de la Bauhaus, que desafió ya todo preconcepto y simplemente se, se fue en una investigación mucho más simple, mucho más geométrica que le llevó a ese resultado. Este es Trujillo, la ciudad donde yo vivo. Es una ciudad hermosa. Esa es un poco la cultura del ADN musical que tiene el norte, que es la cumbia. Ese es uno de mis dos grupos favoritos, Supergrupo y Agua Marina. Eh, la cumbia es algo de lo cual yo no me puedo despegar siquiera, porque me he criado con eso. De alguna manera, como lo dije al principio, está en mi ADN. Y me motiva a sentir directamente un cúmulo de emociones. Ese también es un poco la cultura visual que está en torno a ahí. Y acá hice un ejercicio que pasa si le pongo estas orejeras de los huacos a los integrantes de Agua Marina y es como que son unos huacos. O sea, son evidencia pura del norte, de un norte que tiene una historia, que tiene una herencia, sobre todo a nivel cultural. Y también Trujillo está caracterizado por una cultura de stickers. Una cultura de stickers que es muy rara si la comparamos con Lima, porque en Lima vemos a diseñadores, a estudiantes universitarios que producen sus stickers para pegarlos por la calle. En cambio, en Trujillo, un sticker como este, que es el logo de Puma, pero con ciertos orificios en el medio, significa
una marca de extorsión, una marca que puede abordar hasta el mototaxista más humilde como a la empresa o el emprendimiento más rentable que nació ahora en Trujillo, ¿no? En un emprendimiento de tortas o de catering está en la mira de un extorsionador. Si es próspero, está en la mira, pero tampoco discrimina, porque un mototaxista también que no tiene un sueldo próspero, también está en la mira, no discrimina a nadie. Trujillo es una ciudad ya secuestrada por la extorsión, está infiltrada en un nivel policial, en un nivel cultural, incluso en las mismas prácticas sociales de trabajo. Cuando alguien te consigue una cuenta o similar, te pide su parte y te va pidiendo su parte si recurres a ese trabajo mensualmente, cuando él ya no hace nada. Entonces, es algo que se está metiendo cada vez más y más en nuestra idiosincrasia. Y ya, digamos que la gente antes lo imprimía, o perdón, te daba un sticker chiquito para que lo pongas en el taxi sobre todo, donde no lo podías ver, pero ahora ya el descaro es tal que los stickers se imprimen en magnitudes gigantes. En este caso vemos una analogía de la policía que recopiló estos stickers de bandas extorsionadores, pero la policía también está cuestionada por pertenecer o estar o trabajar directamente con las bandas de extorsión, perdón. Por ejemplo, que el 24 de diciembre del 2023, ¿qué hubiese pasado si en el patio de comidas de Jockey Plaza, en Año Nuevo, hubiesen asesinado a alguien? Ese día yo estaba preparando mis tarjetas de Navidad para enviarlos a mis amigos, pero a las 8 o 9 de la noche empezó esto. En pleno patio de comidas del mall más grande de Trujillo, hace menos de un año, se produjo el asesinato de una persona al lado del Coney Park, al lado del Norquis. Se asesinó a sangre fría a una persona. Se produjeron 5 balazos que acabaron con la vida de también otro presunto extorsionador. Y los sucesos de violencia se repiten a cada rato. Hace un mes ha matado a las 10 de la mañana un abogado en una calle del centro, que está a una cuadra de la Plaza de Armas. Enfrente de sus 2 hijos lo mataron a las 10 de la mañana. O también a este empresario de Patás, a Santos Sánchez. Lo mataron, primero lo secuestraron en la carretera central y exigieron el pago de 10 millones de soles. La familia solo dio 2 millones de soles y no les bastó para, para matarlo. Y en su cadáver escribieron por no pagar completo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Eh, es un ejercicio de abrir la ventana, de enseñarles un poco que al final ya no va a tener ninguna significancia diseñar, porque no vamos a tener dónde diseñar. Y ser diseñador para mí implica tener una voz, porque es una voz que, como le explicaba al principio con los logogramas, con esta comparación con el alfabeto, es una voz que trasciende, es una voz que puede ser entendida por muchas personas, no necesariamente entre nosotros. Tenemos esa capacidad de poder expresarnos y hacernos entender, y eso implica tener una voz, y eso implica ser responsables con nuestro entorno. Como etapa número 2, es la de recopilar, que tiene como título base de datos. Un aspecto fundamental para mí, para mi desarrollo en todas las etapas de mi metodología, es la de apuntar. Apuntar es un vínculo directo que tengo de mi mente con mis ideas. He probado de una forma virtual, he probado desde una manera, eh, por ejemplo, había estos Wattpads o o estos pads que te permiten apuntar, pero no es lo mismo. Para mí no funciona. Para mí funciona este proceso de tener un lapicero o algún plumón y apuntar directamente en un papel o en una superficie similar.
Apuntar me permite conectarme directamente con lo que estoy pensando y es fundamental apuntar porque ya me ha pasado que creía que una idea no se me iba a ir y de pronto se me fue, me abandonó. Tanto en mis procesos de estudio como por ejemplo cuando me reunía con clientes en los proyectos editoriales, los escuchaba hablar y simplemente apuntaba de una manera alfabética o de una manera logográfica también. Digamos que las palabras de los clientes, esa interacción de comunicación, me inspiraba directamente en el punto en que a veces ya tenía las ideas resueltas o algunas de sus palabras me inspiraban en ese momento para tener una primera luz de diagramación de una página, de todas las páginas y siempre aprovechaba para apuntar, ya sea de manera alfabética o de manera logográfica. Y también me gustaba dibujar. Me gustaba mucho dibujar a mis amigos cuando estoy en reunión con ellos. En este caso es Néstor, Mau y Belén, en mis épocas en blanco. Y ahora voy al primer proyecto, que es Huarichanca. Es un proyecto extendido del proyecto Plural. El proyecto Plural comenzó como un proyecto de exploración de los colores a través de distintas plataformas, que en este caso eran el telar sintético con la técnica de sublimación, también el telar tejido, la pintura en lienzo, pero en esencia era una exploración de los colores. Mi tesis era que el degradé de colores era una constante en el mundo visual de las pluriculturas en Perú. También reinterpretaba un poco sus formas según la cultura, en este caso era del Valle del Colca, la forma de la derecha. Y me gustaba porque los colores que tenía como resultado se mimetizaban con el entorno. Como vemos en esta foto, en la anterior, tienden a mezclarse, a no ser ajenos al entorno. Ya sea por la cromática natural que tenemos en nuestra cultura visual, y también, bueno, lo aplicaba a superficies, como murales o intervención en escaleras. Pero esta era la parte cromática del proyecto, donde tenía esta tesis, ¿no? Y luego me di cuenta o entendí que ese proyecto no simplemente podía ser una exploración de colores, sino al ser un concepto pluricultural, debería enfocarse en las personas. Y al hablar sobre todo de Perú con una precariedad artística o con una infravaloración por parte de su misma gente, o con falta de espacios para visibilidad de grandes artistas que tenemos en todas las regiones, no solamente en el centro que es Lima, e incluso creo que en el centro, en la capital, el arte es bien aburrido de Lima. Y tengo como primer centro este proyecto Huarichanca, donde decidí centrar todo en en los maestros tejedores, que en este caso son mis maestros tejedores, Carmen Zulca y Raúl Saga. El proyecto se llama Huarichanca, que es una mezcla entre la cultura Wari y la cultura Chanca, no necesariamente la cultura Chanca, sino este acto de cuando tú bajas el bastidor al momento de empezar un tejido, de sellar tu línea de nudos, el proceso se llama chancar. Entonces era un poco ese juego de palabras entre la esencia Wari, que es de Ayacucho, que representa a todo el departamento de Ayacucho, con el acto de chancar para sellar una línea de nudos. Ese es un esquema de proyecto básico que tenemos: exploración, concepto, producción, montaje y exposición, donde las cinco etapas de proyecto están dirigidas por un director de proyecto. Y la producción, que en este caso sería el tejido, son responsables Carmen Zulca y Raúl Saga, pero por encima de ellos está un director de proyecto. Ese es el sistema básico que vemos en una colaboración dentro de un diseñador con un artesano. Y un poco lo que quería era romper este esquema. El proyecto, como lo mencioné al principio, ya no se trataba ni siquiera de tejer,
Ya no se trataba de los colores, ni siquiera de tejer, sino más de devolverle a los artistas regionales, a los artistas locales, su verdadera participación en un proyecto, devolverles el papel de diseñadores, de directores, de exploradores, y también darles voz absoluta o voz definitiva en todos los procesos de producción. Eh, Mientras mi aporte solo se limitaba a la primera parte de exploración, que era donde yo compartía con ellos los conocimientos. Ellos compartían sus conocimientos tecnológicos del tejido en telar, y yo compartía un poco la mirada de fuera, un poco la mirada contemporánea de qué se estaba haciendo en el arte textil. Y digamos que la primera etapa empezó en este intercambio de ideas, y ellos quedaron asombrados por el acceso tan simple que tenía el Internet para poder llegar a estudiar nuevos casos de tejido. Sobre todo estudiamos los casos de México, donde hay una artista textil que se llama Teresa Olmedo, y los artesanos quedaron un poco asombrados de esta facilidad de, de poder apreciar arte de otros lados simplemente con el Internet. Y como un primer ejercicio llegamos entre bocetos en cierto día. Yo vine con mis ideas, obviamente, un poco de romper eh, los formatos, de mis referencias, y la señora Carmen llegó con este boceto, que cuando lo vi dije, entendí todo, porque la señora Carmen había perdido a su hermano en la pandemia. Esto es un año después de la pandemia, un año y medio después de la pandemia. Y quería expresar en esta pieza todo su dolor, todos los vacíos que aún tiene eh, por el rezago de haber perdido a su hermano y a más familiares en la pandemia. Es un poco lo que a veces también me pongo a pensar, que no somos conscientes de que hemos afrontado una etapa traumática para todos, sea como sea que lo hayas enfrentado. Y la señora Carmen vino con esta propuesta que es auténtica, que es honesta y que describe perfectamente su estado emocional. Y quería hacer un tributo un poco a su hermano, porque su hermano es el que le enseñó a tejer. Ella no sabía tejer. Y su hermano incluso es el que le enseñó a su esposo, Raúl Saga, porque ellos son bueno, la señora Carmen es de la familia más emblemática de tejedores de Huamanga, en Ayacucho, que son los Zulca. Ella es la última Zulca del linaje original del abuelo es Zulca. Y bueno, le enseñó a su hermano, que falleció, le enseñó a su esposo. Y el resultado es esto. Ya bajado o trasladado a una pieza textil, ya iba con este hilo tren que va por, por los espacios vacíos, y con este marco, de alguna manera, donde quería plasmar su identidad a través de las formas y los colores. Esa es la pieza en sí, como lo podemos ver, cómo se comporta con el movimiento. Es una pieza de 2,10 m por 2,10 m, donde claramente la señora expresa todo lo que tiene por decir, su sufrimiento, su soledad y en esencia sus vacíos. Esta obra se llamó Una ola de vacíos, que también fue sugerencia de nombre de la señora Carmen. También contemplamos otras piezas textiles. En este caso, la pieza de la izquierda se llama Matrimonio en Huamanga, que es una exploración colaborativa de los dos, porque un poco la temática de este proyecto Huarichanca también era el matrimonio entre ellos dos, las historias que tuvieron, y cómo el arte los unió para siempre. La obra de la derecha no tiene nombre, pero es una exploración de claroscuros. En la parte de abajo vemos a la parte más oscura, y en la parte de arriba vemos a los colores más claros. Todos estos diseños, como lo mencioné al principio,
están dirigidos en todas las etapas por los maestros tejedores. También había esta exploración de la costa y reserva, un poco la interpretación de ellos, en esencia, qué es la costa, qué es la tierra, qué es la selva, y el proceso de trabajo. Ese también es otro trabajo del señor Raúl Saga, donde quería explorar un poco, porque ellos cosían la parte de los hilos tren, de los hilos que son el esqueleto de toda la pieza. Ellos cosían, pero vieron una referencia justamente de Teresa Olmedo, y quisieron explorar un poco qué pasa si dejan los hilos así un poco más desprolijo el trabajo, como si se estuviera deshaciendo, y hicieron su matriz visual con colores. Ellos siempre trabajan con colores y una hoja cuadriculada, porque una hoja cuadriculada está ya establecido puntualmente como una grilla para la máquina de tejer. Un cuadradito tiene cierto número de vueltas, que son cuatro horizontales y 8 verticales. Y esos eran los trabajos que yo hice, con los cuales de alguna manera me gradué. Los trabajos donde yo tejí, también son de diseño y dirección en este caso, de mi maestro Raúl, donde hicimos una exploración perdón, del color, que tenía este encuentro en el medio con los dos hilos de cada lado, del izquierdo y el derecho, y también con un acabado desprolijo en cuanto al tejido de refuerzo que está en la parte posterior y superior. Y ese era mi segundo trabajo, que lo dirigió la señora Carmen, que era una exploración tanto de la cromática como de las figuras. En el primer trabajo vemos un estilo lineal, que es el estilo básico que se aprende, y en ese caso ya viene el estilo de puntas, triangular, con el cual ya tú puedes hacer hasta círculos. Pero si comprendes cierto ritmo que hay, si vemos en los triángulos amarillos de la derecha, por ahí me hueveaba en varias partes, en el verde también, y también nos sirvió como proceso de archivo, porque expusimos parte del entorno, de la idiosincrasia ayacuchana. En esa parte estaba mi maestro Raúl corrigiendo, porque me equivoqué como 3 líneas, y si seguía tejiendo todo se iba a desmoronar, se iba a descosar. Entonces él me corregía bastante, sobre todo en ese trabajo que no sabía. No llegué a comprender bien la técnica de los triángulos, pero ya eventualmente terminando, comprendí que era más como un ritmo. Entonces ya no tenía problemas. No sé si me acordé todavía. Por ahí la gente, un poco la situación del arte en Huamanga, que también otra vez fue producto de la pandemia. Un poco la elección tipográfica. En Huamanga veía mucho la Cooper Black, que se usaba por todas partes, en este caso para la caña de azúcar, para las boticas, para las bodegas, para N cosas se utilizaba siempre la Cooper. Es como nació Cooper Black. Y también el proceso ya de tejido, cuando ya no la cagaba, ya podía tejer bien. También otras cosas que veía en el proceso del cielo azul ayacuchano, que hasta ahora me cuesta encontrarlo en otra parte. Tiene un tono de azul muy, muy particular y muy singular, que solo lo ves en ese espacio de terreno. Y también sus exploraciones de lettering, que me gustaban bastante. La ciudad es hermosa, es una ciudad hermosa para vivir, y es una ciudad que me enseñó el concepto de sociedad, que se ha perdido por completo en la costa. Sobre todo si hablo específicamente de Lima y Trujillo. No tenemos ese concepto de estar unidos a pesar de nuestras diferencias, por
por temas comunes. En este caso, la identidad ayacuchana, la dignidad, la honestidad. Como tercer paso es ordenar, que le he llamado conjunción. Un poco en mis clases de matemática discreta aprendí a sintetizar, a ordenar elementos. En este caso, primero defino un universo, mi universo de ideas, de las cuales ya he explorado previamente y ya he recopilado también. Y lo que hago es definir un conjunto A, que tiene, en este caso podría ser una idea uno o elemento 2 elemento 3 elemento 4 y elemento 5. La matemática discreta nos enseña a asociar los conjuntos, los subconjuntos y a relacionarlos en un resultado binario, que puede ser 1 o 0, verdadero o falso. En este caso, esta figura se llaman dígrafos. Los dígrafos nos enseñan cómo están asociados ciertos elementos. En este caso, lo que yo hago equivalente a ideas. En este caso, un dígrafo normal puede ser que sigue un cierto camino de ideas que tú has encontrado y que piensas ordenarlas para crear una idea final. Pero a mí me gustaba asociar los dígrafos siempre de una manera muchísimo más aleatoria y también participativa, en el cual yo podía agrupar el 1 con el 4, el 2 con el 5, el 3 con el 5, el 4 con el 3, y también podía hacer métodos recursivos, en el cual la idea uno se asocia con la misma idea, igual que mi metodología de trabajo, igual la idea 2 con la idea 3, y tenía una serie de resultados que si lo llevamos al plano de ideas, que es muy subjetivo, en eso sí tengo que admitir que no es fácil tratar de sintetizar en una metodología científica las ideas porque son muy subjetivas. Es como en el mundo científico, tú sabes que hay un techo que se puede elevar o que en un futuro puede hacerse más alto, que es variable, pero tienes la idea de un techo, también puedes medir el techo. Puedes, si está muy lejos, agarrar un telescopio y ver el techo, pero hay una evidencia de techo que se puede expandir, sí, según cómo vayamos descubriendo nuevos conocimientos. Pero en el mundo creativo, la subjetividad abarca todo, en el hecho de que sabes que hay un techo, pero también sabes que puede no haber un techo. Que el techo puede estar arriba, que el techo puede estar abajo, que el techo es infinito, que el techo hoy día estuvo acá arriba donde lo pude palpar, pero luego ya no sé si exista de verdad. Entonces, un poco mis procesos metodológicos de la ciencia trato de llevarlos al plano creativo para tener cierto orden o para tratar de explicar un poco cómo es la manera en la que pienso. Y bueno, los proyectos no están asociados directamente con la etapa de la metodología, pero si quieres ponerlos de manera aleatoria porque tienen ciertos hints que nos permiten asociarlos directamente con el proceso. En este caso, el proyecto es 2.780 metros sobre el nivel del mar de José Alberto Osorio. Es un proyecto musical de Cajamarca, en el cual él plantea una música instrumental propia del sector Kayak Puma, que es al, al sureste de Cajamarca, en una zona alejada, que es característica por sus, este, por sus retratos, eh, como por ejemplo esta artesanía precolombina que tenía esta ligereza en el trazo, muy rupestre, que no tiene esa pulcritud que tiene la cerámica mochica o similares. Es un poco más libre, es un poco más desprolija, pero no necesariamente tiene menos valor. En este caso, propuse una idea de logo que era identificando la zona quechua y haciendo un análisis o una repartición entre estas 10 líneas, ubicando específicamente los 2.780 metros. También escogí una tipografía
acorde a transmitir esta herencia precolombina y también un tratamiento fotográfico, que en este caso nacía por el concepto de revelar el territorio y empezaba a cuestionarme cuáles son las maneras en las cuales puedo revelar el territorio y hacerlo una característica de un tratamiento fotográfico propio del caso. Y encontraba este efecto de plastificado según el cual yo lo iba seteando y de alguna manera el resultado era un poco revelar los trazos del territorio. Entonces me parecía que tenía sentido y lo apliqué. El resultado es este. Y para los recursos gráficos que iban a servir de la ilustración de portada del álbum, empecé con un recurso del meandro escalonado, que como vimos en el Hueco Minimalista es la esencia de la cultura precolombina, las escaleras. Traté de hacerlo con una asociación entre dos cuadrados y tenía como resultado esto. Lo fui ampliando, lo fui agudizando y tenía ese resultado gráfico. Y ya lo plasmaba, pero dije, puta, qué aburrido. O sea, no le encontraba más sentido a estos, sino algo geométrico y limpio y pulcro, pero que no trasciende. Entonces, o sea, en una manera subjetiva para mi proceso de trabajo. Entonces, busqué nuevas alternativas en base a esta forma y me inspiré sobre todo en esa técnica desprolija de las cerámicas de Cajamarca, en este trazo rupestre, en ese trazo no tan prolijo propio de ellos. Y empecé a explorar con libertad absoluta, sin, sin tener por concepto la modificación por proporción, liberándole un poco de la proporción, deformando la forma para encontrar ritmos, para encontrar sonido, y iba también adentrándome dentro de este universo que nacía del desorden y encontraba un sinfín de recursos gráficos que me dieron como resultado esto, que ya es una matriz mucho más ordenada, pero en base al desorden. Y ese ya fue la producción de la portada, donde le daba ciertos espacios para los títulos, para los créditos, pero en esencia con la forma que ya había explorado. Ese es el back, con el logo y también una propuesta de, de llevar los detalles de las canciones en específico, como frecuencia, duración o bits por minutos. Y también con los recursos que encontraba dentro de este, dentro de este ritmo musical que tenían los sonidos de las formas. Ese es el interior, ¿no? Ya con el tratamiento fotográfico y con algunos detalles de información. Y esta es una captura de los elementos, cómo funcionan en cuanto al álbum en portada e interiores. Este es un ejemplo de invitación también que me pidió. Y ya empezaba a sacar cosas, ¿no? Como las postales, las historias. Ahí está José Alberto Osorio, que me dio una libertad absoluta en todas las etapas del proyecto, lo cual le agradezco bastante. También otro formato de historia con el mismo tratamiento fotográfico que tenía como concepto revelar el territorio. Un ejemplo de composición de post, otra vez gracias a José Alberto, porque a pesar de ser mi amigo, es muy estricto en los procesos metodológicos y sobre todo que involucran sus proyectos. Y confío desde el principio en cada avance que le iba dando. Es un ejemplo de merchandising también, de bolsas, de libretas. Y entro a mi penúltima etapa, que es la multihipótesis,
que es osificar. Osificar es, en un sentido, la destrucción y la regeneración en este caso, el conocimiento. La osificación podemos compararlo a cuando nos hacemos una herida y nuestras células vuelven a reconstruir ese sector herido para crear una nueva piel o un nuevo tejido. Y creo firmemente que el conocimiento es eso, que el conocimiento debe ser siempre, siempre tiene que estar en una constante osificación, porque si no, podemos ceder a la podredumbre de una idea, de un conocimiento que no se renueva constantemente está condenado a podrirse. En este caso, en mi hipótesis también planteo un sistema que es la matriz de Haas, ya no son dígrafos. La matriz de Haas ordena un poco las ideas y su asociación entre ellas. En este caso, A, B, C, D, puedo tener esta cierta matriz que parte del punto A y en el punto B se asocia con el punto C, pero el punto C no se asocia con el punto D y el punto F sí se asocia con el punto B y así similares. Puedo tener una asociación de ideas que me permitan llegar a una hipótesis, pero esa asociación no simplemente va a ser rígida como tal. También puedo tener otra matriz de Haas, un poco más libre, donde parta de uno, pero empieza a asociarse de una manera más ordenada. Estas son ideas, pueden ser elementos, pero de alguna manera describe mi metodología o cierta metodología que es la que más uso en mis proyectos. Y en este caso vengo a hablarles de Pixel, un proyecto colaborativo que nació originalmente de Belén Valverde. Ella de alguna manera fue la que originó esta idea. Yo solamente me limité a colaborar un poco en los últimos procesos en la parte de tejido, pero la esencia de la idea es de Belén. Y como recursos, nos inspiramos mucho en ese documento que es su introducción a la iconografía, muestrario de iconografía andina referida a los departamentos de Ayacucho, Cusco y Puno del artista Jesús Ruiz Durán, que es una investigación exhaustiva de la iconografía andina precolombina en estos departamentos y que hay desde un tratado zoomorfo hasta religioso, hasta de flora, fauna. Es un documento muy completo si tú quieres investigar a fondo la iconografía andina. Y nos inspiró sobre todo este manifiesto de la introducción al muestrario, donde pone, hemos reunido un conjunto de imágenes cuya finalidad es la de servir de ideas visuales generadoras en proyectos creativos plásticos, cuyas aplicaciones abren un enorme y amplio abanico de posibilidades, tanto en las artes visuales, la artesanía y el diseño en sus múltiples variantes, como en el campo de la educación e investigación. Un poco la idea del autor es que este proyecto sirva como una base de datos para que inspire a nuevos proyectos, porque en esencia lo que nos han dejado el pasado y un poco yendo a este pensamiento oriental de no mirar el pasado de una manera un poco ajena, sino de repetir el pasado, de ser conscientes de la herencia que tenemos, sobre todo en ese territorio específico que es el Perú. Y empezamos a explorar en base al píxel como tal, la figura del cuadrado, que es la esencia de todas las culturas precolombinas, de la Moche, de la Wari, de la Chimú, de la Inca, y empezamos a explorar, por sobre todas las cosas, el píxel. Esas son exploraciones que no lo hemos publicado, recién lo estoy sacando. Ojalá que Belén no me mate, pero son sus trabajos. Eso también me pareció muy, muy sintetizada. Belén tiene esa característica de sintetizar las cosas, de reducirlas, pero sin perder la esencia. Esa también era una exploración zoomórfica, en ese caso de la culebra específicamente. Esas son exploraciones geométricas.
Y ese ya era el proceso donde llevamos todas esas ideas hacia una materialidad, en este caso el soporte del tejido entelar. Y como dirección artística teníamos como fondos los registros de la cultura. No podíamos ir a Ayacucho, a Arequipa o Cusco, pero sí podíamos o teníamos ciertas herencias ligadas a eso, como podrían ser las huacas. En ese caso es la huaca Puyán, no, es la huaca de San Miguel, creo, una que está por Pueblo Libre, si mal no recuerdo. Ahí Belén tomó las fotos. Este era un telar también que decomponía toda la estructura secuencial del píxel. Se basaba en el desorden por sobre todas las cosas para crear. Y acá estoy en la boca de la luna, en Moche. También explorábamos esta secuencia de sonidos a través de la gráfica, de las formas. Y también el último telar que hicimos fue el de la serpiente. Un telar bellísimo, que es de Belén también. Como último paso es publicar, que sería la etapa de creación, la etapa de crear. En este caso, ya estoy mostrando en un plano más general proyectos diversos, que en este caso era un poemario extendido de Proyecto Plural, en el cual solo plasmaba como recurso alfabético los títulos, pero la esencia del poemario era un poemario cromático, un poemario que tenía como contenido los colores, que te hablaba con colores. Los títulos, como le dije hace un rato, simplemente estaban resueltos con un sistema alfabético, pero la esencia de cada poema era cromático. Era un poco interactuar con el color o como palabra directa en lugar del alfabeto. Esta es una tesis para mi amiga Fátima Valer, para su tesis que iba a hacer. Hice un poco la propuesta gráfica inspirada en una interacción de los quipus con códigos. Este es un proyecto editorial que está saliendo también del doctor Nelson Con en Trujillo, que hace una radiografía de una colección de objetos y trata de sumergirse un poco en este mundo de los rayos X, que es una vista a la cual no podemos acceder por nuestros órganos, pero que nos da un sinfín de posibilidades de reinterpretación tanto de la luz como de la realidad. En este caso, el resultado del artista es hermoso. Son con unas simples hojas. Voy a crear toda esta belleza de claroscuros. Si mal no me equivoco, sale en 2 meses este libro. Se llama Revelando lo Invisible. Y acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de lo que podemos obtener con un pequeño trozo de ramas. Hasta dónde podemos ir si calculamos eh, la intensidad de los rayos X y qué nuevos mundos podemos descubrir a través de la luz, de una luz con la cual no podemos ver con nuestros órganos. Y también, como repetí al principio, me gusta bastante el ocio. En este caso, me gusta dibujar flores también y entregárselos a personas especiales, sobre todo cuando estoy nublado, cuando no tengo nada que hacer o cuando no quiero hacer nada. Eh, Soy un antipartidario de las flores, me parece cruel regalar flores, me parece que son eh, materiales vivos que son amputados y nunca me han gustado y nunca he regalado, pero sí me gusta dibujarlos. Y como propuestas metodológicas para cerrar, creo que toda metodología tiene que basarse por 5
pilares. En este caso, los visualizo mediante una figura de pentagrama, un diagrama de pentagrama, en el cual propongo 5 pilares para que una buena metodología sea efectiva, eh, guiada por un conocimiento científico. Con primero es el materialismo, en el hecho no del materialismo vulgar que nos dice que las personas solo nos debemos a un campo material, sino en el materialismo que acepta que las personas estamos hechos de ciertas partículas universales y que somos como esencia seres vivos que viven en comunidad. El realismo en tanto en que vayamos explorando nuestra realidad constantemente y paulatinamente vayamos descubriendo nuevos conocimientos sobre ella. El sistemismo que plantea que toda cosa de nuestra realidad es sistémica, en el hecho en que todo pertenece o parte de un sistema. Y, por ejemplo, nuestra evidencia de que nosotros estamos compuestos por sistemas sin los cuales no podríamos vivir, como el sistema nervioso, el sistema, el sistema inmune o sistemas muchísimo más grandes de los cuales dependería nuestra vida, como el sistema solar. Esta postura del doctor Mario Bunge define que todo es sistemático y todo es parte de un sistema. El cientificismo en el sentido de la tesis científica de que el conocimiento es mejorable, que todo conocimiento que tengamos puede ser mejorable, que nada esté escrito, que nada debe cerrarse, que siempre debe estar osificándose constantemente, y el humanismo que nos permite explorar un camino ético para desarrollarnos en el sentido en el cual no debemos limitar nuestras conductas a ciertos principios morales o ciertos principios como el no robar, no plagiar o mantenernos constantemente en un camino ético que nos permitan desarrollarnos en comunidad. Y por contraste, también presento este sistema de una antimetodología basado en la fogosofía, que sería el antónimo de la filosofía, que es el odio hacia el conocimiento, en el cual se guían por el idealismo, que parte de una tesis en la cual la espiritualidad opaca por sobre todas las cosas a la materialidad, en el hecho en el cual dejamos que nuestras ideas sean el punto de partida de todo y que creen una especie de dogma en el cual no aceptemos realidades materiales. El subjetivismo también implica una conducta basada en que todo tiene que guiarse por mi interpretación, en el cual no acepto una interpretación más global, en el cual la realidad va a ser inexplorable. El individualismo también, que sería el opuesto al sistemismo, perdón, en el cual negamos toda existencia de sistemas y nos enfocamos en una parte. Entendemos que una parte es esencial para crear un todo, pero cuando no es así, una parte y un todo se complementan siempre. Por eso es el concepto de sistemas. El irracionalismo, en el cual sería el opuesto al cientificismo, tanto que planteamos una idea que parten de la ausencia de estas 3 primeras posturas y de la adición del subjetivismo, el individualismo y el idealismo para, para no entrar en un cuestionamiento del conocimiento, de una manera evadir el proceso de osificación, de destrucción del conocimiento para volver a crear de una manera más óptima o de describir nuevas aristas o de permitir siquiera que el conocimiento se bifurque para que pueda seguir expandiéndose o mejorándose. Y también del mercantilismo, que sería el opuesto al humanismo, en el sentido de que no basamos nuestras ideas o nuestras conductas en base a las personas, sino en base a un sentido o un objetivo mercantil o simplemente de comercio.
Entonces quería ponerlos en comparación a estos dos diagramas de pentágonos para ver en qué o hacia qué diagrama estoy orientando un poco más mi vida, o en este caso sus realidades, eh, mi trabajo hacia dónde se está yendo, si se está yendo hacia el pentagrama filosófico que aborda el conocimiento, o si se está yendo al pentagrama filosófico, que sería el del mercantilismo, el del individualismo, el del idealismo, subjetivismo y racionalismo. Un poco lo dejo ahí para plantear en cada uno, ver por dónde se está yendo más o menos las decisiones que tomamos en la vida. Y bueno, ante todo, mi bibliografía esencial para esta presentación ha sido el libro de La relatividad de Paul Kordek y Ontologías 2, Un mundo de sistemas del doctor Mario Bunge. Y también siempre me gusta dejar nuevas miradas, en este caso orientado hacia lo que es la esencia de mi exposición, que es el norte, eh, y esta sección se llama Mirando al Norte. Son nuevas miradas de artistas, de escritores, de artistas multidisciplinarios en Trujillo. En este caso, el primero que recomiendo es Kiyoshi, un artista trans que se maneja en la multidisciplina, ya sea de la dirección de arte, de la conceptualización, de la fotografía también. El segundo es Matute de Barro, es Enzo Miguel Matute, que hace un trabajo exquisito en cuanto a nuevas propuestas de huacos, similar a lo que vimos al principio de la recopilación del huaco minimalista, el huaco dadaísta. Él lleva ese lenguaje disruptivo hacia el formato de huacos. Recomiendo bastante verlo. Matute de Barro, lo pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Otra es Alejandra Rojas Perceto, que trabaja en Estudio A, y su mirada sobre todo me interesa porque hace un énfasis en perdón, en el diseño participativo, que va un poco más allá del trabajo visual, sino de crear espacios para que los diseñadores puedan interactuar como comunidad, que es el objetivo científico que se plantea siempre. También del norte, de más al norte de Chiclayo, Guairuros, un artista centrado en la ilustración y en la exploración de formas y cromáticas, y sobre todo el collage. Tiene un muy buen tratamiento de formas y de colores. También a Romina Rebeco, una artista plástica y también multidisciplinaria, que es música, que tiene un trabajo muy basado en una posición subjetiva, pero también que no se limita simplemente a su mundo, sino también a tratar de reinterpretar la realidad en un sentido político, en un sentido social. Y también unas recomendaciones bibliográficas del norte, en este caso eh, con estos títulos. Cada 9 meses se gesta la muerte de un alma poética, perdón, de un alma platónica, de Carolina Salazar Merino, que recién ha salido. El ya canónico Este es mi cuerpo, de Lizardo Cruzado, un poeta de antaño de Trujillo, y Registros atávicos de Diandra García, que es una exploración muy personal relacionada a la ciudad de Trujillo también. Yo agradezco bastante a las personas con las cuales puedo involucrarme a un nivel de amistad, o en un nivel de colaboración de trabajo. Estoy muy agradecido con ellos de tener proyectos que se sincronicen con mis investigaciones que hago en esta etapa contemporánea de mi vida, y por eso digo que me lo merezco todo. Pero de alguna manera, como hablaba también en parte de mi exposición, me merezco todo en esta vida, que ya no vale nada. Muchas gracias. Cristian, increíble presentación, la verdad. En lo particular me siento súper contento con todo lo que nos has mostrado. ¿Tú cómo lo ves, Mónica?
Me ha encantado, Cristian. Gracias por compartirnos tantas cosas. Realmente hay muchísimo que comentar. Hay como que demasiada carnecita y te agradecemos por esta chamba tan chévere que nos has compartido. De hecho, una de las cosas que más me gusta es tu continua llegada al cuestionamiento de todo, ¿no? Desde tu postura frente a Freud, que personalmente comparto, hasta la reivindicación de esta herramienta que tantas veces descartada e obsoleta en PSD, en Photoshop, del plastificado que llegas a dotar de una función relevante, útil, llena de propósito en el dijo que nos compartías. Te quería preguntar, ¿tú te consideras más como un artista, un explorador, un diseñador, o consideras tal vez que ya esas clasificaciones son obsoletas? ¿Cómo cómo te denominarías? Creo que me identifico bastante como explorador. Ya no, creo que el concepto de diseñador o siquiera desarrollador web ya son un poco más vanos Ujú. porque siento que todo conocimiento que adquiero se complementa para hacer cualquier labor que tengo. Bravazo, bravazo. Y de hecho se nota, ¿no? Que la tecnología y todo este background que nos comentabas al inicio está siempre presente en tu trabajo. ¿Cómo sientes que estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y todo lo que están haciendo va a unirse a tu chamba a partir de ahora? ¿Ya estás explorando con eso? ¿Te sientes abierto a eso o no? En general, el sistema, por ejemplo, el sistema metodológico de la inteligencia artificial se basa en matemática discreta, el sistema de dígrafos, el sistema de diagrama de Haas que planteaba en mis metodologías son la esencia de la inteligencia artificial. Así es la manera en cómo opera una inteligencia artificial. Entonces, me gusta esta aproximación hacia conocimientos científicos porque puedo conocer las bases de las innovaciones actuales. Entonces, al conocer las bases, puedo hacer ese recreamiento que hace la misma inteligencia artificial, pero también desde un lado más humano, porque Ujú. digamos, la inteligencia artificial no tiene el concepto del sentimiento o de la empatía. Del propósito, ¿no? Claro. El Eh, propósito en sí. Y del Ujú, conflicto que trae consigo la exploración creativa. Porque quieras o no, las personas que estamos ligadas a este ámbito creativo, tenemos que pagar una cuota dramática, queramos o no. Siempre las ideas involucran a un rubro que va a estar destinado al drama. Y por eso ujú. el conocimiento científico es mi espacio seguro. Qué chévere, qué chévere. Me ha encantado, en verdad. Déjame ver por aquí mis notas, a ver qué otra cosita tenía apuntada para consultarte, porque nos has compartido tanto que me ha encantado. También sentía, tú nos comentabas bueno, que tus padres vienen de dos lugares distintos La de libertad. la libertad. Y sentí en tu discurso un poco de esta especie de decepción del ser humano que es como arrancado de la naturaleza y que es obligado a vivir en una ciudad como en nuestro caso Lima, como Trujillo, que se encuentra una sociedad fragmentada por este capitalismo, por esta violencia cruda que trae el sobrevivir en ciudades tan densas, ¿no? Como la que nos ha tocado. ¿Sientes que con tu trabajo reivindicas un poco esta realidad para llevarla a la esencia de lo que debería sorprendernos, de lo que debería ser, digamos, nuestras preocupaciones diarias en lugar de formar parte de este sistema económico capitalista tan desgarrador que nos tiene ahí esclavos de eso? ¿Sientes que es una manera como un escape de poder observar la vida y las cosas de una manera más poética, digamos? En general, mi trasfondo, sobre todo las realidades de mi madre y mi padre, de las locaciones de donde provienen, me ayudó a tener siempre una mirada abierta hacia nuevas cosas. Porque un día, por ejemplo, un año me podía ir de vacaciones a Chepén, donde hace mucho calor, que es casi en el límite con Chiclayo, y otro año o a fin de año me podía ir a Quirubilca, que es altura extrema.
y las dos realidades me permitían evaluar una nueva realidad, más el concepto de la realidad de la ciudad. Ya tenía tres realidades de las cuales Ujú. podía crear un concepto de cómo funciona la sociedad, porque son muy diferentes. Los escenarios de la costa, sierra y selva de la misma libertad son muy diferentes. Y ya en esta etapa, cuando ya era diseñador, comprendía que eso era muy enriquecedor y me permitía, como lo dije en una parte de mi presentación, crearme una voz, desarrollar una voz. En este caso, lo uso para, de alguna manera, abrir la ventana y enseñarles a las personas esta realidad que no puede ser ajena a nosotros, sobre todo si somos diseñadores, artistas visuales o comunicadores, no puede ser ajeno a nosotros este tipo de problemáticas porque atentan directamente con la integridad y con la vida misma de las personas. Entonces, de alguna manera, mi ejercicio es abrir la ventana porque creo que si bien hay muchas personas que no participan o que no, o que se, o digamos que se rinden ante la inacción, eh, es considerable a tener en cuenta que el miedo es grande. O sea, el hecho de que si tú abres la boca acá te pueden matar, es un miedo constante. Pero mi propósito es plantear perdón, mi propósito al abrir esta ventana es plantear que el primer paso para tomar una acción es conocer la realidad, verla, observarla y tener un sentimiento de empatía por ello. Gracias por traer esos temas tan importantes y relevantes a este espacio de conversación. Comparto completamente que como diseñadores no podemos quedarnos solamente en esa categoría tan pequeña. Ya tenemos que tomar la conciencia de que somos comunicadores mucho con un micro tan poderoso como nuestra responsabilidad, ¿no? Y el no quedarnos solamente en una burbuja, en un ecosistema, es valiosísimo, como tu experiencia nos lo puede demostrar. Gracias. Gracias por traer ese tema. Yo tengo una... Gena. Sí, gracias, Moni. Gracias, Cristian. Bueno, como bien decía Mónica, y por todo lo que nos has contado, es maravilloso, en verdad. Yo siento que tienes un enfoque muy crítico, analítico también de todo, ¿no? Que te haces preguntas y cuestionamientos diversos, ¿no? De todo lo que pasa a tu alrededor. Hay una parte que me quedé yo pensando acerca de una de las primeras piezas que nos mostraste, ¿no? Estos telares, ¿no? Y siento, por ejemplo, que la pandemia tuvo un efecto distinto en muchas personas, ¿no? Esta obra de la señora Carmen, ¿no? Que me pareció también increíble a través de todo lo que podemos llegar a notar y ver desde afuera, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue ese primer acercamiento con ella o con las personas a donde fuiste a visitar y a conocer un poco más de su arte? Mi primera aproximación fue irme al barrio de Santana, que es un barrio conocido a nivel nacional por tener a los mejores tejedores en telar del Perú y por la tradición que mantienen ellos. Y ahí empecé a buscar varios talleres, empecé a preguntar, empecé a ver los trabajos y el trabajo que más me cautivó fue el trabajo de la señora Carmen con su esposo Raúl. Es en ese escenario que les planteo colaborar, ¿no? En ese momento iba con mi primera exploración de cromática de plural, pero también con una idea de píxel en simultáneo. Y, la etapa de colaboración nació de una manera muy natural. Yo me quedé cautivado por su trabajo y ellos como pudieron sentir eso y sentían que le daba la suficiente apreciación a su trabajo como para decidir confiar en mí para hacer este proyecto colaborativo. Y ya cuando ganamos el estímulo económico para realizar este proyecto, ellos se ofrecieron a enseñarme de una manera gratuita. Yo estoy viviendo con ellos gran parte de mi estadía en Ayacucho y ellos han sido mis maestros en este arte del tejido en telar. Wow. Y eso creo que también es una diferencia, ¿no? ¿Tú sentiste de que, por ejemplo, a diferencia de repente de las ciudades donde nos encontramos ahora, en que cada uno encierra de conocimiento, allá es un poquito más abierto, dijeron sí, bueno, conversemos, hablemos, desplegaron
de manera tan abierta todo, ¿no? O sea, sí, porque también venía con esta, o sea, ya el proyecto plural había mutado en no solo el hecho de limitarme al estudio del color, sino abrirlo o enfocarlo hacia las personas. Entonces venía con esta idea en el cual les daba la decisión final en todos los procesos de creación de la pieza, hasta en la exposición. Eso me permitía, de alguna manera, revalorar su trabajo de ellos y ahí nacía ya la colaboración como un ecosistema horizontal donde ellos tenían la decisión final porque creo firmemente que ellos, por sobre todas las cosas, son diseñadores y también tienen la capacidad absoluta de ser gestores, promotores y desarrollar un proyecto como ya lo han demostrado, porque todas son sus ideas. Yo simplemente he guiado la parte de intercambio de conocimientos, que es la primera etapa, pero todas las etapas han decidido ellos en el arte final, sobre todo de las piezas. Sí, está buenísimo. Hace un rato hablabas con Mónica de que te sentías más un explorador, ¿no? Yo siento que también explorando y viendo muchas cosas, la tecnología está muy presente en ti, o como un soporte de repente nuevo de tus ideas, ¿sí? Pero ¿a dónde apuntas de aquí al futuro? Eh, Creo que el conocimiento científico me ha permitido de alguna manera darme cuenta que estas metodologías del mundo de la ciencia son muchísimo más humanas que las del mundo creativo, que está sumergido en el subjetivismo o en el idealismo, que un poco, a pesar de tener este estandarte de ser un espacio libre, al final termina enredando o creando conflicto o drama, como le decía en el principio, entre las personas. Entonces, el conocimiento científico me ha permitido estar atento hacia cualquier conocimiento, pero sobre todo la filosofía sistémica me permite entender que todo conocimiento que sea osificable se puede complementar con cualquiera que tenga o que ya haya obtenido. Entonces, mi idea o mi guía de acá para mi futuro es siempre complementar los conocimientos y siempre estar renovando los conocimientos actuales, porque el método científico me enseña que siempre son perfectibles. Ok. Y tienes algún proyecto donde estás de alguna manera o has pensado en poder compartirlo más allá de, digamos, ¿no? Las exposiciones que vas a hacer, o estás en una primera etapa para de repente, no sé, más adelante la docencia quizás o algún otro proyecto que te libere de eso, porque no sabemos realmente cómo es que funciona esto en ti, ¿no? En particular. La docencia me causa gran curiosidad, pero ahora estoy enfocado en trabajar, porque siempre suelo tener un sistema dedicado a la exploración de cosas y luego trabajar, trabajar, trabajar para tener un presupuesto económico que me permita dedicarme netamente a la exploración, pero ahora como tengo que sustentar mis gastos universitarios, estoy dedicado al trabajo y aprovecho los espacios de trabajo para seguir investigando. Ahora estoy trabajando directamente con un laboratorio de innovación, entonces me permite complementar mis dos conocimientos en este nuevo campo y ir proponiendo nuevas metodologías que me permitan, como decía hace un momento, osificar mi conocimiento constantemente. Súper, súper, súper. Uno de los proyectos que me encantó y estuvimos viendo es este del poemario cromático, ¿no? Donde todo está resuelto con un lenguaje alfabético donde el color interviene en su reemplazo. Ajá. ¿Cómo empezó y qué tiempo te tomó poder hacer esto? En verdad no me tomó mucho, me tomó casi nada. Simplemente a veces hay ideas que son tan simples como, ¿por qué si yo simplemente estoy atento a lo que significa el color para mí o los lenguajes visuales, yo puedo encontrar poesía en una mezcla de colores, en una mezcla de imágenes? Pero ¿por qué tenemos que estar limitándolo siempre a que la poesía debe estar ligada netamente a la palabra, netamente al alfabeto?
si puede estar ligado a un logo, si los chinos hacen poesías con, con sus logogramas. Entonces partía de estas ideas básicas de reemplazar las palabras por el color. Porque en un principio mi ejercicio era hacer, o hacía las propuestas poéticas con colores directamente del alfabeto: azul, naranja, azul de azul, blanco azul, azulado, no sé. Pero luego dije, ¿por qué siempre tiene que ser el alfabeto? ¿Por qué no puede ser algo cromático? Si el lenguaje cromático es igual de sensible que el lenguaje alfabético. Claro, increíble, me parece maravilloso. Ojalá que puedas en algún momento, no sé si tienes algunos ejemplares o de repente está en la red, ¿no? Como Ah, para sí, podamos. soy muy poco en eso, pero sí, ya los tengo ahí en una caja, lo voy a sacar a la venta entre la próxima semana o la próxima, pero ya sí tengo que venderlos, o no, no pueden estar ahí empolvados en una caja. Claro, avísanos, no, me parece maravilloso ese proyecto. Tengo, perdón, Moni, si te estoy cortando por ahí, tú me avisas también. Perdón. Vale, tranqui, tranqui. Vi que había, que tenías dos hexágonos interesantes, pero no llegué a entender del todo bien en cuanto a, ¿estás en este momento viendo qué camino, hacia dónde apuntar entre estas dos metodologías que has encontrado? No, para nada. Más bien lo que trato de decir es que eh, todas las decisiones que tome van a estar basadas en el diagrama, perdón, Izquierda. izquierda del pentagrama Ujú. del izquierdo, que es el conocimiento orientado a una filosofía. En cambio, en el derecho tenemos el conocimiento, entre comillas, orientado a una filosofía, Todo lo que es contrario. el odio al conocimiento, y en Mm, el cual yo me sentía más identificado en algún punto de mi carrera, cuando solo me dedicaba a ver marcas, a crear marcas que no tenían ninguna trascendencia en la sociedad, que son netamente mercantilistas o que tenían un proceso de metodología no científica, sino irracional o subjetivista. Entonces trato de enfocar cada decisión que tomo en el diagrama izquierdo. ok, ok. Entiendo ahora Me, mejor. me encanta. Perdona que te interrumpa, Jena. Me parece que justamente este paralelo que nos comparte Cristian es la diferencia exacta entre lo que diferencia a un diseñador, digamos, sin mayor propósito, a un comunicador visual o explorador visual coherente, ¿no? Con sus principios. Está bastante interesante. Justo le tomé una foto a este paralelo también. Es muy fácil caer porque la misma presión del sistema mercantil te va a hacer caer en esta iteración de la filosofía, en cuanto a que la constante exposición hacia el mundo creativo te puede llevar a un hermetismo en el cual todo se limita a la subjetividad o al ideal. Y es por eso que decía que el conocimiento científico me parece muchísimo más humano que el mundo creativo. Ujú, ujú. Bravas. En algún momento, sentí que también dentro, al principio sobre todo, ¿no? Cuando nos hablabas qué es lo que pasaba en nuestras ciudades, ¿no? Empezaste hablando acerca de que somos quizás herederos de esa pluriculturalidad que existe en el Perú actual. Eh, pero en general, ¿cómo ves y esta es una pregunta ya un poquito más lejana, ¿no? ¿Cómo ves a la sociedad peruana actual? Porque siento que, por ejemplo, quizás un poco, sentía un poco de apatía, un poco de distancia, un poco de, eh, no sé, quizás desazón. Ujú, En general, siempre voy a tener esperanza en la sociedad peruana, pero ahora creo en la existencia de una no sociedad, y principalmente porque no tenemos gobierno. Mm, Eh, eh, Soy consciente de que la ausencia del gobierno nos va a llevar a la destrucción completa del concepto de sociedad, que ya de por sí actualmente es muy frágil, pero que nos va a sumergir en el individualismo, en el irracionalismo, y vamos a perder toda conciencia
o la poca conciencia de sociedad que nos queda. ¿Qué sientes que podemos hacer nosotros desde nuestra postura, desde donde estamos? Abrir la ventana, siempre abrir la ventana y mostrarle a la gente lo que está pasando. Ujú. Ujú. Hay varias personas aquí. No sé si alguien por ahí desea preguntarle también a Cristian, pueden levantar la mano. Eh, Ahí les dejo un link los recursos de los huacos, uf, porque Guau, este, genial. siento que así como mis cosas, o sea, las cosas que hacemos como diseñadores, siento que esa es información pura, es herencia pura y que no debe estar limitada al cuarto de un arqueólogo. Tiene que ser expuesta y tiene que ser visible, aunque sea por un medio fotográfico. lindo, buenísimo. Por aquí Uf. seguro chicos ya lo han... Dime, Moni. Gracias por esta joyita, la estoy guardando en estos momentos en mis archivos más preciados. ¿Alguien por ahí? ¿Alguna otra pregunta para Cristian? Creo que hemos tenido una charla súper, súper interesante, no, no solo porque Cristian nos muestra sus proyectos, sino creo que también incluso cuestionar todo lo que pensamos, ¿no? Y eso me parece súper de tu parte, Cristian. Muchas gracias por eso. Así. Bueno, si no hay ninguna pregunta por ahí, amigos, tú, Moni, no sé si tengas algo más por ahí para poder hablar con Cristian, porque ya estamos como... En mis apuntes veo que ya lo he molestado con las cosas que tenía de curiosidad. Agradecerle muchísimo por la conversación que nos ha permitido tener en este espacio, que para mí es súper inspiradora. Es creo que es una manera de encontrar dentro de esta casi distopia que estamos viviendo, igual un hilo de dónde agarrarnos, ¿no? Para poder llevar nuestra práctica de una manera consciente y de una manera que nos haga sentir que también estamos como empujando hacia un lado positivo dentro de todo, porque es muy fácil caer en, en eso, en la desazón de la sociedad, pero somos nosotros, ¿no? Los que tenemos finalmente la sartén de la comunicación del mango. Entonces, muchas gracias, Cristian, por permitirnos tener esta conversación, por escuchar un poco cuáles son tus posturas respecto a la carrera y a lo que nos toca hacer. Y me ha encantado realmente la conversación de hoy. Te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias al colectivo Contraforma, a ti, Genaro, a Romina, Mónica y a todos los involucrados en esta realidad que sea posible de mi exposición. Otra vez, muchísimas gracias por todo y por el espacio y por permitirme abrir estas ventanas hacia las personas. Muchas gracias. A ti, Cristian, esperamos poder verte pronto y seguir conversando porque hay un montón de temas que seguramente están quedando en el interín. Le mando un abrazo a todos, gracias por haber venido hoy día y nos vemos la próxima semana. Gracias, Cristian. Hasta luego, cuídense. Chao, Chao, chao. Cristian, gracias.